Los derechos culturales viven y conviven en la ciudad. Temporada 2, episodio 6. La libertad de crear, innovar y emprender culturalmente. Creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer cosas nuevas. Theodore Levitt, economista. Bienvenidas sean todas las personas a este espacio donde platicamos sobre el ejercicio de los derechos culturales en la Ciudad de México. Este programa se realiza con la intención de que todas las personas conozcan sus derechos y cómo pueden ejercerlos. Es por ello que enlazamos con hombres y mujeres, promotores y representantes de la sociedad civil para que nos platiquen sus experiencias y nos ayuden a comprender nuestros derechos y cómo podemos ejercerlos. El episodio de hoy lleva por título La libertad de crear, innovar y emprender culturalmente, a través del cual hablaremos sobre el derecho cultural a la libertad de innovación y emprendimiento. Asimismo, se tocará el tema de las empresas culturales. Por tal motivo, contamos con la participación de José Luis Maldonado Pérez, Marcela Jiménez y Mariana Mayev. Cuando escribimos un poema, una canción, pintamos un cuadro, realizamos una obra o cualquier otra acción que implique utilizar nuestra imaginación para materializarla, hacemos uso de nuestra creatividad. La creatividad es la capacidad de dar solución a una problemática a través de la aplicación de nuestros conocimientos. En otras palabras, es la capacidad para obtener un resultado específico. También puede definirse como la capacidad para usar la imaginación e ideas con el objetivo de concebir un objeto, proyecto o exteriorizar algún planteamiento interno. Como humanidad, la creatividad es uno de los rasgos que nos diferencia de otras especies. Gracias a este proceso, podemos solucionar muchos problemas y alcanzar una mejor calidad de vida. La creatividad se desarrolla al encontrarnos con desafíos que ponen a prueba nuestra capacidad para construir soluciones. Cuando se habla de la libertad creativa como derecho, se hace referencia a que el Estado garantiza que todas las personas podamos expresar lo que pensamos, siempre y cuando no afecte a terceros. Más allá de la libertad creativa, hace referencia a liderar procesos innovadores que no siguen siendo patrones establecidos, sino siendo propositivos, cambiantes y modificando las reglas del juego. Ofrecen la oportunidad de dar mejores resultados. Los procesos creativos representan una gran aportación para la creación de conocimiento y el descubrimiento de nuevas formas de expresión e interacción cultural. Para el gobierno de la Ciudad de México, la creatividad, la innovación y el emprendimiento cultural constituyen un derecho ciudadano, a través del cual los habitantes y los visitantes pueden construir nuevas formas de expresión, tienen la libertad de pensar, decir y expresar lo que sienten y piensan. Además de que estos procesos pueden ayudarnos a construir una fuente de ingresos en la medida que fortalecen su economía personal y la economía de la ciudad. Todas las personas tenemos el derecho a la libertad de expresión, que a través del arte y la cultura encuentra un sinfín de posibilidades. En este sentido, como ciudadanos podemos hacer uso de cualquier tipo de manifestación gráfica, textual, audiovisual, para construir y transmitir un mensaje. También es importante señalar que la creatividad viene ligada a la innovación. La innovación cultural implica la modificación de técnicas y elementos para la creación y producción de las expresiones culturales. En última instancia, señalamos que la libertad creativa y la innovación cultural, además de ser capacidades intrínsecas en las personas, representan formas naturales de comportamiento y constituyen el preámbulo de la libertad para emprender procesos de comercialización de las expresiones y producciones culturales. El emprendimiento cultural radica en la libertad y garantía para obtener beneficio de los bienes y producciones artísticas y culturales. A través de las empresas culturales, las personas, los artistas, los creadores y todas las personas implicadas en la cadena de valor, además de fortalecer las expresiones culturales, fortalecen la economía local y hacen de las expresiones culturales un sustento de vida. Para ahondar con mayor profundidad en estos temas, invitamos a nuestros amigos para que nos compartieran qué significa ejercer el derecho a la libertad, la creatividad, la innovación y el emprendimiento cultural. ¿Qué significa para ustedes ser libres de crear, innovar y emprender en el ámbito cultural? José Luis Maldonado Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Luis Maldonado. Soy artesano bajo la técnica de la cartonería y soy originario de la Ciudad de México. El crear significa seguir dando a conocer mi técnica, hablando en mi caso de la cartonería, seguir conservando, ¿no?, la técnica, puesto que años atrás
ya estaba perdiendo esta técnica, ya se veía muy poco. Y pues afortunadamente, con el interés de muchísima gente que empezó a trabajar la cartonería, se fue recuperando. Entonces, para mí sí es muy importante porque seguimos preservando esa técnica y pues también seguimos preservando nuestra cultura, costumbres y tradiciones que nos da mucho para seguir trabajando. Asimismo, repito, la artesanía y ser artista o artesano nos permite seguir difundiendo y dando a conocer todo el tipo de trabajo. Entonces, para mí sí es muy importante porque seguimos conservando esa, podría decirse, tradición, ¿no? De cierta rama artesanal. Y pues, más importante, porque al momento hay muchísima gente interesada en este ramo de la cartonería. Y pues sí, yo creo que no hay que dejarlo a un lado. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Si nunca esperemos nada de nadie. Si nosotros podemos crear, pues lo podemos hacer. No hay que detenernos, hay que seguir trabajando, hay que tener interés. Lógicamente, hablando en mi caso, mi inspiración es las pequeñas tradiciones que tenemos. Entonces México nos da mucho para seguir creando, para tener esa creatividad, ese interés sobre nuestro trabajo. Marcela Jiménez. Buenas tardes. Cuando hablamos de innovar, emprender, de la libertad creativa, estamos hablando de derechos humanos, de actuar por nuestra propia libertad, por nuestro propio criterio, nuestra voluntad, a expresarnos en una lengua, en un idioma, y en este sentido, hacerlo también por medio de la voz, de la pintura, de las invenciones, de la ciencia. Todas estas libertades creativas lo que vienen a hacer en México, en la ciudad, a nivel internacional, son acumular las expresiones que enriquecen la cultura y el patrimonio cultural y el científico de la humanidad. Nos hacen ser más humanos, ¿sí? Emprender tiene que ver también con el derecho a insertarse en la economía, vivir y recibir remuneración de los frutos y las creaciones que hacemos. Mariana Mayer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es seguir el impulso creativo como una forma de expresión y de vida de tal forma que llegue a ser tu sustento. Entonces, yo creo que para las personas que somos creativas esto es como muy importante y es como la culminación o nuestra realización en vida, ¿no? Dedicarnos a eso que queremos y tener la libertad, pues de verdad que es algo invaluable, ¿no? Para ustedes como creadores culturales, ¿por qué es importante el reconocimiento de este derecho? José Luis Maldonado Pérez. Pues para mí es muy importante porque pues, reconocer los derechos nos permite a nosotros como artesanos, como artistas, expresarnos, seguir creando, mostrar nuestro trabajo. O sea, eso, nos conlleva a una importancia dentro del ramo artesanal. Entonces, pues sí, esto como creadores, qué bueno que se reconoce que también tenemos derechos, que lamentablemente muchas personas no los conocen. Nos dedicamos muchas veces nada más a trabajar cierta técnica, pero pues igual debemos de saber que también como artesanos tenemos derechos y esos derechos pues, hay que ejercerlos, hay que llevarlos a cabo, hay que seguir adelante. Yo creo que como artesanos debemos de valorar todo esto o debemos estar motivados por los derechos que también tenemos, siempre y cuando también los conozcamos, ¿verdad? Entonces, por eso sí es muy importante. Marcela Jiménez. Primero, creo que es muy importante tener una certeza jurídica que nos proteja todas nuestras expresiones, tener la libertad de expresión, tener este marco jurídico, que la gente conozca cuáles son sus derechos para poder también tener un marco de protección. Pero además, cuando se tiene toda esta certeza jurídica, es más fácil imaginar, crear, difundir, expresar todo lo que nosotros queremos, asociarse libremente, tener también esta certeza de que nuestro capital creativo está protegido porque también tenemos leyes de derecho de autor, de registro de marca. Creo que todos estos derechos culturales que tenemos nos dan pie precisamente para poder imaginar en todo un marco jurídico con una certeza que nos abre más posibilidades. Esto también tiene que ver precisamente con la participación en la vida cultural del país. Y creo que cuando hay una certeza jurídica, no hay quien detenga esta imaginación, nuestra libre expresión de todos los rubros y todas las disciplinas artísticas y culturales que tenemos en este país.
La libertad de crear, de innovar y de emprender son garantías que además nos permiten generar un ingreso económico, mismo que repercute en la economía familiar y en la economía de la Ciudad de México. Este derecho implica que los creadores culturales pueden obtener beneficio a partir de sus producciones y que a la par sean estas producciones y expresiones culturales un reflejo de la convivencia y la armonía cultural de nuestra ciudad. Creadores, comunidad y economía son las partes en las que actúa este derecho. La libertad creativa y de emprendimiento genera una relación entre la cultura y la economía. Por un lado, la libertad de ser y de crear implica un fortalecimiento de las expresiones culturales coexistentes en nuestras ciudades. Por otra parte, este derecho implica el fortalecimiento de las empresas culturales que generan un ingreso tanto a los creadores como para la ciudad. Las empresas culturales y creativas las podemos definir como el sector que tienen por objetivo la producción, la promoción y la difusión de bienes y servicios culturales y creativos. Esta dimensión del derecho cultural va ligada al sector económico y se relaciona con la producción simbólica, estética sensible y valorativa de las expresiones culturales. Las empresas culturales nacen dentro del marco de la economía social. Son empresas dinámicas que tienen su presencia en la sociedad y cuyo principal capital es su creatividad, su arte, su trabajo en la disciplina artística en la que se desarrollan. Tienen como finalidad el servicio a la colectividad y a sus miembros, antes que el lucro. La actividad económica que desarrollan tiene vocación de servicio a personas y no de búsqueda de beneficio individual. Este último aparecerá, pero será en todo caso un objetivo intermedio para el fin último, que es el de servicio. En el año de 1994, el entonces primer ministro de Australia, Paul Keating, pronunció un discurso intitulado Nación Creativa. Entre otros elementos, este defendía la importancia del trabajo creativo, su aporte para la economía del país y el rol de las tecnologías como puertas que se abrirán para nuevas oportunidades. Sin embargo, fue el Reino Unido en 1997 quien se apropió y desarrolló esta idea de modo más anclado en el contexto económico del país, que estaba sufriendo pérdidas con China en la manufactura de productos. En la India, con los servicios de atención al cliente y software, Reino Unido se vio con la necesidad de encontrar otro modo de generar ventajas competitivas en sectores de alto valor añadido. Tony Blair motivó la formación con la tarea de múltiples sectores encargada de analizar las cuentas nacionales del Reino Unido, las tendencias del mercado y las ventajas competitivas del país. Encabezando el equipo nombrado por el primer ministro, estuvo el secretario de Cultura del Reino Unido, Chris Smith. Él organizó la iniciativa, que constituyó un ejercicio inédito en el gobierno. La transversalidad, algo que caracteriza la economía creativa, se aplicó primero entre los sectores públicos, congregando lo que en la estructura institucional británica serían los ministerios de Cultura, Desarrollo, Tesoro, Regiones, Mujeres y todos los demás, complementados por el British Council y la Commonwealth. En este análisis identificaron que las empresas que no estaban en crisis eran las empresas creativas que estaban creciendo, generando derrama económica y empleo. Entre los rubros de estudios estaban la radio y la televisión, las industrias del libro y del disco, el cine y el video, los espectáculos, la publicidad, arquitectura, mercados de arte y antigüedades, artesanías, diseño y moda, los servicios informáticos y el software, entre otros. Para ustedes, ¿qué son las empresas culturales y cómo es que éstas ayudan a fortalecerlo a través de las expresiones culturales y al de la economía local? Marcela Jiménez. Bueno, las empresas culturales, vamos a empezar primero diciendo que son unidades económicas de producción, nada más, sin ponerles otros adjetivos ni ninguna otra característica. Simplemente son unidades económicas de producción, pero tienen la característica de que estas empresas culturales nacen de las comunidades. Son las que se construyen en colectivo, que vienen desde el ámbito comunitario. Son empresas que nos ayudan a difundir y preservar la memoria. Son de servicio a la comunidad antes que lucro. Tienen una dualidad. Esta dualidad es muy importante porque por un lado generan derrama económica y por el otro bienestar social. ¿Sí? Los bienes y servicios culturales tienen un valor económico y simbólico. Ninguno debe estar por encima del otro. Entonces, estas empresas culturales lo que van a ayudar precisamente es a que la gente pueda tener toda su creatividad y su talento dentro de una unidad económica de producción y que tenga cierta metodología, ciertos lineamientos para poder circular todos los bienes y servicios culturales que crea. José Luis Maldonado Pérez. La empresa cultural yo creo que somos todos
todos, porque al final de cuentas nosotros como creadores pues también somos parte de la cultura y de la cual también económicamente hay entradas económicas respecto a la producción y al conocimiento de todos los artesanos. Entonces yo creo que somos una empresa que lamentablemente muchas veces pues no hay ese apoyo hacia todos los artesanos locales, ¿verdad? Perdón, pero lo digo así, muchas veces dejan fuera a los artesanos locales y meten a otros artesanos que no son de aquí. No es discriminación, pero yo creo que también para fortalecer esta empresa, yo creo que sí hay que tomar en cuenta a todos los artesanos que existimos dentro de la Ciudad de México, hablando de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, es muy interesante reconocer el trabajo de todos, saber que hay muchos artesanos en la Ciudad de México y yo creo que si tuviésemos este apoyo fuerte, pues yo creo que esta empresa se fortalecería mucho mejor porque igual también tenemos aquí pueblos y barrios originarios donde lamentablemente también a muchos artesanos no los toman en cuenta y pues deben de ser parte de esta empresa. Entonces yo creo que nosotros pues también aportamos mucho a la economía local, repito, por las producciones que se vienen realizando, por los eventos, pues ahora sí que esto es gracias a la creatividad de cada uno de nosotros. Mariana Mayev. Bueno, mira, yo creo que ayudan a muchas cosas, a la difusión de la cultura, de las artes, de la historia misma de la comunidad y todo esto. Y yo creo que es una herramienta muy grande, como poderosa también de desarrollo económico. Yo lo veo, por ejemplo, en mi caso, porque pues al ser algo creativo puede ser como un poco más flexible y eso permite que pueda participar gente que pues está marginada o que de otra manera no podrían. Por ejemplo, en mi caso, madres solteras que no tenían cómo cuidar a sus hijos y todo esto, me ayudan a mí a labores manuales y entonces salen beneficiadas con pues un desarrollo económico también, ¿no? Entonces, en ambos sentidos, yo creo que una empresa cultural puede desarrollar muchísimo, ¿no? Es innegable que la cultura se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida, y la dimensión de la economía no es la excepción. Las empresas culturales se fortalecen con los procesos creativos, la innovación y el emprendimiento, que aparte de fortalecer el ejercicio de derechos de las personas, hacen de la cultura un continuo proceso de cambio y evolución. Es importante recalcar que las empresas culturales, la innovación y la libertad creativa son características de los procesos culturales que no tienen que distanciarse o separarse de los valores intrínsecos de ciertas expresiones culturales. En este aspecto, es necesario fortalecer los marcos instrumentales para que los creadores culturales puedan desarrollar sus creaciones respetando los valores intrínsecos de las culturas. Tomando esto en consideración, queremos escuchar su punto de vista. ¿Creen que exista algún punto de conflicto entre la libertad creativa y la innovación y los valores tradicionales de cualquier cultura? José Luis Maldonado Pérez. Bueno, pues yo creo que sí existe conflicto, digamos, con la creatividad de esos tiempos, en este momento, digamos, puesto que muchas técnicas tradicionales se han ido perdiendo y que ahora pues, el creador innova con nuevos materiales, quizá para muchos artesanos tradicionalistas no es válido, pero pues yo en este caso yo sí estoy de acuerdo porque pues a final de cuentas seguimos evolucionando. El creador debe de buscar a final de cuentas una forma de seguir trabajando, ¿verdad? Creando con lo que muchas veces tenemos a la mano. Entonces, este pequeño conflicto o quizá un conflicto que no se ha podido erradicar por cuestiones de ego, por cuestiones de seguir la tradición, pues ahí es donde entra ese conflicto. Entonces, pues en este caso yo estoy de acuerdo con la innovación con nuevos materiales y pues a final de cuentas somos creadores, partícipes de la cultura, de nuestras tradiciones y costumbres. Entonces, pues sí, eso es lo que yo puedo pensar al respecto, de que sí existe cierto conflicto con este tema. Marcela Jiménez. No hay ningún conflicto, precisamente porque la innovación, por ejemplo, lo que hace es generar valor para la sociedad, para la comunidad.
El uso de las nuevas tecnologías, los nuevos métodos que se utilizan, no quiere decir que se abandona lo hecho a mano, el bordado, nada que tenga que ver con nuestras tradiciones, nuestras creencias, la cosmovisión. No elimina que se expresen los pueblos, barrios, las personas, su cosmogonía, sus imaginarios. Al contrario, la libertad creativa, la libertad también de usar nuevas tecnologías, de innovar, nos ayuda a crear puentes de comunicación entre la tradición y lo contemporáneo. La innovación hoy en día se centra en las personas, entonces, ¿qué mejor que innovar para agregar valor a nuestros bienes y servicios, a los métodos que utilizamos, a innovar en nuestros servicios, en la forma de acceder a la cultura? Sí, podríamos decir, por ejemplo, los chicos que están cantando en Tzotzil, que les negáramos el que pudieran estar en las plataformas de música o que les negáramos que pudieran estar exportando o teniendo sus discos también para nivel exportación. Creo que no hay ningún conflicto, al contrario. Lo que se hace es sumar valor económico y simbólico a estos bienes y servicios culturales cuando se habla de innovación y nuevas tecnologías. Mariana Mayev. Pudiera interpretarse como que sí hay conflicto, pero de alguna manera yo creo que todas las expresiones conviven y se retroalimentan, ¿no? Y crecen de alguna manera. Creo que las tradiciones, por ejemplo, nos dan mucho arraigo, nos hacen ver hacia nuestros ancestros, a nuestra historia, nos enraizan, ¿no? Pero también la innovación nos hace ver hacia el futuro, hacia el movimiento, hacia el cambio de las cosas, el cambio constante, que yo creo que la creatividad también, pues es eso, es estar cambiando constantemente, es un movimiento. Entonces, yo siento que pueden convivir de manera muy armónica y la libertad creativa se vendría bien de cualquier manera en la innovación, ¿no? Retomando las tradiciones, pues sería fabuloso. ¿Cómo pueden los creadores culturales expresarse sin afectar los significados de algún grupo cultural? José Luis Maldonado Pérez. Bueno, pues yo creo que comenzando por ser propios, ¿no? Hay que ser creadores propios, siempre respetando la línea de los pensamientos de toda la gente, ¿no? Yo creo que aquí el respeto es trabajar enfocado a la creación de nuestras piezas, de nuestras obras, cuidando también muchas veces el plagio. Yo creo que la creatividad nos da para mucho. Yo pienso que aquí es siempre y cuando se respeten las creencias, se respeten las orientaciones. Pues sí, pues la creatividad debe de ser única en cada persona, cada artesano, cada artista. Pues yo creo que tenemos mucho para crear sin afectar a los demás. Claro, también permitiendo y apoyando a los demás creadores, ¿verdad? Marcela Jiménez. Bueno, en principio es quitándose esta idea de que yo voy a llevar cultura a los pobrecitos que no tienen, ¿no? No, toda la gente, todas las comunidades tienen cultura, independientemente de dónde estén ubicados, su nivel socioeconómico, todos tienen cultura, todos tienen su historia, sus tradiciones, sus métodos para trabajar el campo, para crear sus propios, a veces, recursos para sobrevivir. Entonces, primero nos quitamos esa idea de que nosotros somos los que llevamos la cultura. Lo que tiene que hacer también la gente que está trabajando con comunidades es conocerla, enfocarse a la comunidad, escucharla, ver qué es lo que quiere y no llevarle lo que nosotros creemos que ellos quieren. Hay que hacer asambleas, hay que hacer diálogos, hay que hacer algunos intercambios de experiencias, de opiniones, tequios, todas estas herramientas que se tienen para conocer qué necesita la comunidad, para que cuando nosotros hagamos esa intervención comunitaria o esta intervención cultural en la comunidad, no afectemos precisamente sus tradiciones. Cuando trabajamos con la comunidad, para la comunidad y desde la comunidad, no tendría por qué haber ningún conflicto. Claro, todos los procesos de alguna u otra forma a veces tienen conflictos, pero que no fuera precisamente porque se estén afectando sus creencias o sus tradiciones. Si trabajamos con la comunidad, la escuchamos, sabemos qué necesita, es mucho más fácil hacer esta intervención. Mariana Mayev. Yo creo que los
los creadores debemos de informarnos primero en general sobre los símbolos, si es que vamos a tomar alguno en particular, estudiar a profundidad su significado y, bueno, primero también ver qué sentido o qué queremos hacer con ese símbolo. Y yo creo que también cuando tomamos algo específico, tendría que ser como para darle un valor universal, no para sesgarlo, como para aprovecharlo o hacerlo particular, ¿no? O que me beneficie solo yo, sino hacerlo de una manera universal también para que beneficie a las personas, en específico a un grupo cultural. Y yo creo que lo ideal también podría ser la colaboración, hacer colaboraciones también para que estos grupos se integren a nuevas propuestas, ¿no? Desde sus puntos de vista, ¿qué aspectos debería considerar el gobierno de la Ciudad de México para fortalecer las empresas culturales, las producciones que emanen de ellas y garantizar el respeto a la esencia cultural? José Luis Maldonado Pérez. Bueno, pues yo creo que aquí más que nada, yo creo que con apoyo de, no sé, algunos eventos culturales donde permitan al artesano mostrar su trabajo, más difusión a la artesanía local. Yo veo que en otros estados los artesanos tienen mucho apoyo por parte de su gobierno. Entonces, yo creo que aquí en la Ciudad de México somos bastante, pero creo que también así, pues sí nos hace falta ese apoyo cultural, esa política que nos permita utilizar los espacios públicos a los que tenemos derecho. Y que lamentablemente yo lo he visto y es lamentable que los espacios públicos se vuelvan espacios o negocios para unas pocas personas. Entonces yo creo que aquí yo sí diría que el gobierno hiciera política con la cultura, siempre y cuando respetamos los derechos y el apoyo que cada uno de nosotros necesitamos con respecto, vuelvo a repetir, con los eventos que se llegasen a realizar, con la difusión, crear talleres, apoyos a los artesanos de bajos recursos que necesitan también material y mobiliario para sus talleres. Entonces yo creo que sí hace falta una política que realmente pueda fortalecer aún más estas riquezas culturales, porque pues igual todos tenemos derecho a expresarnos, pero pues también necesitamos ese apoyo, ese empuje por parte de las autoridades culturales de la Ciudad de México. Marcela Jiménez. Bueno, la Secretaría de Cultura ya desde hace más de 10 años sí tuvo un papel o tiene un papel muy importante al crear el programa Imaginación en Movimiento, el cual está reconocido desde el 2015 como una buena práctica del gobierno de la ciudad. Es un reconocimiento a nivel internacional por la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el CGLU, de la cual forma parte la Ciudad de México. Este programa Imaginación en Movimiento sí es una política pública que en general pretende contribuir al desarrollo económico, cultural y social de la Ciudad de México mediante el impulso a la creación de empresas culturales, pero no solamente como de insertarse al mercado o que vendan productos y servicios culturales, sino más bien como motores para la generación de bienestar social, inclusión y empleo. Hay ya un avance en esto. La producción de bienes y servicios culturales, por otro lado, pues aparte de requerir la creatividad, la innovación, la sensibilidad, la comunicabilidad de sus productos y servicios, también nos da cuenta de que los creadores, los artistas, deben de tener conocimientos para la producción, para la distribución, el intercambio, el financiamiento, la circulación, la administración, el control de todos sus procesos, la divulgación de sus bienes y servicios. Y estas dos esferas a veces estaban en conflicto, ¿no? Lo que es la creación y lo que es ya la circulación de los bienes y servicios. Estas dos esferas no tienen por qué ser contradictorias y aquí es donde entra el programa Imaginación en Movimiento para ofrecerle a los creadores herramientas teórico-prácticas que les permitan desarrollar proyectos culturales con perspectiva de sostenibilidad. Pero estamos en un gran avance. La mayoría de las empresas que han egresado de este programa han alcanzado más de 10 años de vida. Sin embargo, sí hace falta diseñar políticas públicas para fortalecer la sostenibilidad de la cultura, fortalecer la profesionalización de la comunidad artística y cultural, tener capital semilla para los proyectos que son incubados, créditos blandos que respondan a las necesidades de las diferentes cadenas de producción y los rubros artísticos, es decir, no un crédito de 10,000, 20,000, 30,000 no es lo mismo para alguien de danza que de teatro, que de música, que de cine. Todos necesitan diferentes montos en diferentes momentos, a diferentes plazos. Entonces,
hay que revisar también y hacer esta investigación que hace tanta falta incluso a nivel internacional, aunque hay países que han avanzado un poquito más que México, que es investigar y revisar las cadenas de producción, las cadenas de valor y las cadenas de producción de cada uno de los rubros artísticos y culturales. ¿Dónde es que se encarece el bien o el producto cultural? ¿Dónde es que se atora para su circulación? Todas esas cadenas, si las estudiamos, podríamos tener mejores políticas para poder sortear estos obstáculos y que los artistas y creadores pudieran también tener un piso más planito para poder trabajar. Sí. Asimismo, también hace mucha falta considerar el potencial exportador del sector de la cultura. A nivel internacional se estima, por ejemplo, que las empresas culturales y creativas contribuyen al Producto Interno Bruto Mundial con más del 7%. Entonces son muy importantes para la generación de empleo, sobre todo de los jóvenes, para la circulación de las mercancías, para aumentar la oferta cultural en los países, en las ciudades, en los barrios, en las colonias, pero sí hace falta este capital semilla, porque el talento, la creatividad lo tenemos. Hay muchísimos proyectos que se quedan en el camino por no tener este capital semilla o por no saber cómo hacerlo circular, o también hablamos de la otra parte donde no supieron cuidar el capital, no sabían de derecho de autor, no saben hacer una campaña de marketing, ¿no? En fin, entonces estamos hablando precisamente de que estas son algunas de las cuestiones que habría que fortalecer. También incentivos fiscales para artistas y para las empresas que inviertan en cultura. También es importante la educación artística en las escuelas para contribuir a la formación de públicos para las distintas disciplinas artísticas. Mariana Mayev. Pues yo creo que difundiendo la labor de los emprendimientos, apoyando la creación individual y colectiva, y también, bueno, yo lo que veo es una necesidad muy personal, pero también lo veo en muchos compañeros que nos dedicamos a cosas así, es espacios de intercambio comercial, ¿no? Porque yo creo que eso merma mucho, ¿no? O sea, sí hay distribuidores que lo hacen de una manera pues muy ética, pero generalmente no es así, o sea, está como muy castigado, te piden que descuente, o sea, si vendes más piezas te piden descuento, y bueno, las mejores plazas pues obviamente están en mejores sitios, como que ya no es muy accesible, ¿no? Entonces yo creo que estaría bueno eso, crear espacios de intercambio cuando hay tianguis o algo así alternativos. De todas maneras, pues el costo de una mesa o algo así es muy, muy elevado. Entonces yo creo que ayudaría mucho creando esos espacios de intercambio. El derecho a la libertad creativa, la innovación y el emprendimiento cultural es un tema complejo que denota la relación entre la cultura, la economía y las acciones de gobierno para el fortalecimiento de ambos aspectos. Desglosando este derecho es necesario recalcar que todas las personas tenemos el derecho a expresarnos de la forma en que gustemos y teniendo la garantía de que nuestros procesos creativos fortalecen las expresiones artísticas y culturales. En un segundo momento, esa misma libertad continúa expandiéndose para dotarnos del derecho del poder obtener beneficios de nuestras expresiones culturales. Este punto, que abarca los derechos de autor y de la propiedad intelectual, constituye una oportunidad para el desarrollo humano y el fortalecimiento económico de la ciudad. Considerando la importancia del desarrollo humano y la libertad creativa, ¿cómo fortalecen las empresas y el emprendimiento cultural a los procesos culturales y económicos de la comunidad? José Luis Maldonado Pérez. Yo creo que aquí los podemos buscar con el apoyo. Igual, si surge algún emprendedor, pues, ¿por qué no? Porque no también, no sé, ese apoyo que se requiere por parte del gobierno hacia los emprendedores puede ser, repito, con la difusión, con algún proyecto que les pueda o nos pueda seguir creando y así mismo irnos fortaleciendo poco a poco. Marcela Jiménez. Ahorita lo más importante es la construcción colectiva. Tener proyectos, dicen ahora proyectos que sean como muy locales, pero eso no quiere decir que se van a quedar pequeños, sino que respondan a las necesidades de la comunidad con la cual se está trabajando. Entonces necesitamos estos proyectos que animen y reanimen la economía local, la salud emocional local, pero que se puedan volver después hasta un modelo que se pueda trabajar a nivel internacional. Entonces, la construcción colectiva por un lado,
también revisar y hacer un catálogo de buenas prácticas precisamente para que pudieran ser estos modelos, no que se vayan a replicar como receta, sino que haya estas ideas, un catálogo de buenas prácticas para que vea la demás comunidad que sí se puede, ¿no? Entonces sería revisar todas las buenas prácticas, que es cuando la comunidad, a partir de sus propios recursos culturales, empieza a resolver problemas sociales o de la comunidad y también alcanzar los sueños de algunos creadores y artistas, ¿no? Porque las empresas culturales, los proyectos que emanan de ellos, no solamente son para resolver problemas, sino también para alcanzar y consolidar los sueños, ¿sí? Esta construcción colectiva es la más importante, hacer redes, hacer alianzas. Esto es lo que va a favorecer a que se vuelvan más fuertes estas empresas y que puedan pues entrar a este mercado que por un lado sí tenemos la parte de economía solidaria, pero por otro lado pues está el mercado feroz y demás, pero que eso no les debe de intimidar, al contrario, lo que hay que hacer es fortalecer estas empresas para que puedan pasar de un lado a otro y se puedan mover en cualquiera de las dos esferas o en las dos esferas de economía solidaria y la otra parte, ¿no? Mariana Mayev. Yo creo que primero la propuesta, o sea, ver qué misión tiene esa industria cultural o emprendimiento. Sobre esta misión, pues ya ver que también la propuesta sea, si se puede, sustentable económicamente, y también yo creo que ver a qué nicho va dirigida, dando prioridad pues a los grupos marginados o vulnerables. Y bueno, ya si tiene valores artísticos, yo creo que sí hay que revisarlos y que sean, asegurarnos de que sean auténticos y de que pues cumplan con estos valores de identidad, ¿no? Que no sea algo tan ajeno a nosotros, ¿no? Debemos reconocer a los creadores culturales y a las empresas culturales como sujetos de derechos que aportan y contribuyen en primera instancia al desarrollo cultural de la ciudad y en un segundo momento al fortalecimiento económico de la misma. Como creadores culturales, ¿qué acciones o en qué aspectos deben enfocarse las políticas culturales para el beneficio de las personas, las empresas culturales y las comunidades? José Luis Maldonado Pérez. Puedo repetir, yo creo que el aspecto para fortalecer todo esto, pues sí se requiere de mucha difusión, se requiere de ese apoyo, ¿no? De ese apoyo que permitan seguir trabajando al artesano, que les permitan esos espacios, que les permitan seguir expresándose y así mismo también seguir mostrando su trabajo. ¿Cómo? Pues hay muchísimos espacios donde, repito, lamentablemente muchas veces se convierte en negocio, pero pues hay muchísimos espacios en Ciudad de México como para que también le den esta importancia al artesano y pueda presentar su trabajo, pueda, pues no sé, a lo mejor también entrevistas como estas, en todos los espacios que pueda ser posible. Y yo creo que sí, el aspecto de difusión, más que nada, ¿no? Para seguir fortaleciendo al compañero, ¿no? Y también así mismo seguir fortaleciendo la cultura. Marcela Jiménez. Pues mirar precisamente todos los recursos culturales que se tienen a partir del talento, de la creatividad, del patrimonio. Necesitamos, por ejemplo, algunos proyectos de turismo que se está avanzando ya también, pero hace mucha falta este empujoncito, el apoyo de Capital Semilla, el poderlos conocer, tener una página donde se pudiera consultar por cualquier empresario, por cualquier turista nacional o internacional que pudiera ver dónde hay un proyecto de turismo comunitario, turismo alternativo, como le dicen, o turismo social o turismo de barrio ahora, para que las propias comunidades sean las que a partir de la explotación sustentable de sus recursos puedan alcanzar pues una remuneración económica, vivir de ello sin comprometer los recursos para las nuevas generaciones. Creo que esos proyectos son importantes porque la misma gente entonces empieza a cuidar el patrimonio, a hacerlo suyo y también se complace en mostrarlo a los extranjeros, a la gente que viene de fuera, aunque sean turistas nacionales, pero que no conocen la zona. Ese tipo de proyectos son muy importantes y si en esos proyectos tenemos talleres, tenemos clases de danza, tenemos canto,
tenemos estas ceremonias tradicionales con incluso temazcales y demás. Creo que hacer estos circuitos culturales sería muy importante. Y tenemos a la gente en la misma alcaldía, a veces en la misma zona, pero no existe este vínculo, ¿no? O no tenemos estos circuitos turísticos que fueran por todas las alcaldías, no solamente las alcaldías que sabemos que siempre hay turismo, sino que fueran a todas las alcaldías. Siempre hay algo que ver, algo que compartir en cualquier alcaldía. Y creo que si volteamos a ver los recursos que tienen las comunidades, que se fueran a visitar sus talleres, sus cooperativas, sus colectivos, una clase abierta de cómo los niños empiezan a pintar, a bailar, a cantar, eso sería muy interesante que se pudiera trabajar, que fuéramos una clase abierta en todas las alcaldías para que la gente vea que sí es importante invertir en cultura. Invertir en cultura es invertir en el bienestar social, en el empleo, en la inclusión. Creo que también es importante decir lo que es procurar precisamente la cultura de paz, privilegiar el diálogo y la cultura de la no violencia. Mariana Mayev. Una empresa cultural tiene como finalidad esta difusión de la cultura o de las artes y, por ejemplo, en mi caso es llevar experiencias de orgullo y de identidad a todas las personas y surgió porque había como una necesidad también de que a niños urbanos como que empaparlos de estas tradiciones, de estas leyendas, de esta historia y pues así fue como surgió mi proyecto y más o menos yo creo que son similares, ¿no? En la finalidad, algunos son como más artísticos, otros más como sociales, pero pues yo creo que en realidad, más bien en general, se trata de eso, como de difundir nuestras tradiciones, nuestra cultura a las personas, ¿no? Agradecemos sus palabras y tiempo para compartirnos un poco de su trabajo y de sus ideas para el ejercicio de este derecho cultural. Ya estamos a punto de terminar este episodio. Antes de irnos, quisiéramos escuchar un comentario final. José Luis Maldonado Pérez. Bueno, pues yo solamente puedo decir a todos los compañeros y a toda la gente que igual, si son innovadores, son creadores, que sigan creando siempre y cuando sepan, también deben de conocer sus derechos, deben de expresarse, te dijo hace rato, sí, respetando a los demás, ¿no? Yo creo que el que es creador siente muchas veces que no hay ese apoyo, pues también uno mismo puede seguir adelante, que sigan con esta constancia del trabajo, con esta insistencia, pues que no claudiquen, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando y tratar también de conocer nuestros derechos como artesanos. Marcela Jiménez. Nada más decirles que se acerquen al programa Imaginación en Movimiento, Empresas y Emprendimientos Culturales. Ahí les ayudamos desde la idea que tengan para hacer su empresa cultural o su proyecto hasta hacer su plan de negocios o constituirse legalmente. Nos pueden escribir a vinculacionempresasculturales@gmail.com. Mariana Mayev. Pues nada, muchas gracias por la invitación y ya los escuchas e invitarlos a que apoyen a todas estas empresas culturales, que apoyen, que valoren el trabajo hecho a mano, hecho en comunidad, ¿no? Y pues nada más un agradecimiento a todos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión de Los Derechos Culturales Viven y Conviven en la Ciudad, donde continuaremos platicando sobre el ejercicio y la práctica de los derechos culturales. La Secretaría de Cultura, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código presentaron Los derechos culturales viven y conviven en la ciudad. La libertad de crear, innovar y emprender culturalmente.